Hola a todos. Perdonar significa que debo volver con la persona o a las circunstancias que generó esa herida en mi vida como si no hubiese pasado nada. Creo que todos nos hemos preguntado en algún momento en que hemos vivido cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos maltrata, si el perdonar significa que yo siga expuesto a nuevas situaciones o con la misma persona que me ha hecho daño. Y muchas veces nosotros decidimos no perdonar, no tanto por el hecho de querer sanar esa herida, sino porque necesitamos colocar una barrera, un muro, para que no volvamos a vivir el daño, el dolor, el enojo, el resentimiento que generó aquella persona o aquella situación. Y creo que es importante que tengamos claro que una cosa es perdonar, ¿cierto? Y otra cosa es reconciliar. Si lo tenemos claro, nos daremos cuenta que podemos perdonar sin necesidad de reconciliar. Y que esto no significa que el valor del perdón se pierda porque necesariamente debe haber una reconciliación. Para poder entender este eh, juego de palabras, porque estoy seguro que más de uno estará diciendo, pero luego la reconciliación no es lo mismo que perdonar. No, son dos cosas, a mi punto de vista, totalmente distintas. El perdón nace como una decisión de yo comprender que aquella persona, que aquella situación, con intención o sin intención, me hizo daño, me afectó, hirió mis sentimientos, creó una herida emocional, pero yo decido dar el paso de darle ese perdón en una dimensión que el primer beneficiado en perdonar soy yo. Porque mientras yo no perdone, aun si está justificado mi enojo, odio, resentimiento, tristeza, el primer afectado que nos vamos a ser nosotros mismos, porque ese sentimiento, ese dolor nos limita para avanzar en la vida, para responder a nuevas expectativas, para asumir los retos, para comunicarnos con las personas que nos rodean. Es más, esos sentimientos de dolor, de enojo, de odio, muchas veces trascienden con tanta fuerza en nuestro cuerpo físico que genera enfermedades. Cuando yo decido perdonar a esa persona, estoy aceptando que necesito soltar lo que me hizo daño para poder avanzar. No se trata de buscar responsables o culpables, aunque los hay. Se trata que la primera persona que debe ser atendida, salir de esa situación para poder avanzar, eres tú mismo. Obvio, una cosa es decir te perdono y otra cosa es en verdad sentirlo. Por eso, el proceso de perdonar es un camino que se inicia de sanarnos interiormente, de reconocer aquella persona o aquel hecho que nos ha hecho daño, pero también empoderarnos
en clave de que nosotros somos quienes decidimos hasta dónde nos afectan y nos hieren. Y otorgar el perdón es, por así decirlo, apropiarme de mi autoridad y decidir que esto o aquel no seguirá haciéndome ese daño. Para nosotros perdonar, claro que sí, debemos hacer un proceso, porque el gran obstáculo para nosotros perdonar es nuestro ego herido, nuestro sentirnos afectados y seguir rumiando todas estas experiencias negativas que generó el daño que hizo esa persona en cualquier momento de nuestra vida. Podemos decir que perdonar es aprender a soltar, aprender a liberarnos de aquella carga, de tal manera que poco a poco que vayamos asumiendo esa actitud de perdón, que no se hace de la noche a la mañana, sino que es un proceso, un camino de evidenciar qué pasó, cómo nos sentimos, qué hizo que esa persona hiciera esto, qué puedo hacer frente a ello. Notaremos que estas preguntas nos generan reflexión, interiorización, y no solamente decir te perdono. Ese te perdono o yo perdono es el fruto de un camino que se inicia de sanar interiormente. Y cuando nosotros perdonamos, y que muchas veces no es necesario que esté esa persona frente a nosotros para decir perdono, estaremos nosotros poco a poco evidenciando los frutos de ese perdón, como es la paz, como es aprender de esa experiencia, como es dar evidencia de la fuerza interior, y que podamos después recordar aquello, pero no lo vamos a recordar con ese sentimiento de odio, de tristeza, cualquier cosa que haya afectado, sino con sana paz. Por eso los procesos de perdón es clave tener el acompañamiento de personas que tengan la idoneidad de acompañarnos para hacer ese proceso de sanación interior. Pero como lo decía al inicio, a veces estos procesos de perdonar no los realizamos no tanto porque no queremos perdonar, sino porque confundimos que perdonar es reconciliar. Y la reconciliación, como lo dice la palabra, reconciliar, o sea, reconectar nuevamente cosas y personas que la gran mayoría considera que debe ser el siguiente paso de perdonar, no necesariamente debe darse esa reconciliación. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una relación afectiva con una persona que me está haciendo daño, que me hiere constantemente con sus palabras, con sus actitudes, que hasta me pueda agredir físicamente, yo puedo perdonar a esa persona, pero no significa que debo continuar con ella, porque sé y definitivamente no hay compatibilidad y esta persona puede seguir en ese mismo gesto de agresividad. Porque cuando yo perdono, el perdón es para mí. Así sea que se lo expresemos a la otra persona, pero la otra persona puede estar en su total libertad de seguir siendo como es de agresivo. Entonces, yo puedo perdonar, pero yo no puedo continuar ni conviviendo, ni viviendo, ni compartiendo con esa persona
que me ha hecho daño. Igual lo puedo comparar con otras cosas. Yo puedo perdonar a alguien que me llevó a una adicción, pongamos a probar la droga cualquiera y quedé adicto y se generó un odio, un rencor. Lo puedo perdonar, pero no puede haber por mi mismo bien una reconciliación. Sigamos la amistad como si nada hubiese pasado. No por el hecho de que me hizo daño, sino por el hecho de que esa amistad no es buena para mí. Esa relación de pareja no es buena. Es importante que tengamos en cuenta estos dos elementos. De hecho, podemos ver que hay gente que no perdona y quieren vivir una actitud de reconciliación. Y resulta que yo no perdono la infidelidad y me quedo callado y sigo conviviendo con mi pareja, pero mi corazón sigue viviendo resentimientos cada vez que la veo, cada vez que lo veo, me recuerda lo que sentí. Entonces ahí me quedo atorado en resentimientos y en odios, porque no hay una reconciliación. Definitivamente no funcionamos como pareja. Y es mejor cada uno por su lado. No se trata de buscar ni ganadores ni perdedores. Se trata de buscar qué es lo mejor para mí. Y sobre todo, porque el proceso de perdonar no es solamente reconocer el daño que el otro me hizo. Es también reconocer que yo tuve mi grano de arena para que se presentaran muchas veces esta situación, a excepción de casos como en niños, en adolescentes que por su inexperiencia y su inocencia han vivido situaciones de maltrato, no fueron buscados por ellos. Pero ya nosotros como adultos, donde tenemos más conciencia de nuestras decisiones, esas situaciones de heridas tienen un grano de arena puesto por nosotros, porque quizá desde hace rato estábamos viendo el maltrato, la infidelidad, la incompatibilidad, pero por muchas razones excusamos, miramos hacia otro lado hasta que las cosas se nos salen de las manos. Entonces es importante que nosotros podemos vivir procesos de perdón sin necesidad de que haya una reconciliación. Algunos pensarán, entonces no es un proceso perfecto de perdonar. Estamos hablando de un proceso de sanar, de que usted pueda soltar y que usted evite volver a vivir situaciones, agresiones, maltratos, abusos, engaños, para que no opaque todas las otras alternativas y opciones que tengan. Y muchas veces cuando no hay reconciliación, no significa que no tengamos una relación respetuosa con la persona. Tú coges para allá, yo cojo para acá, porque definitivamente no nos entendemos y no pasa nada. Pero si yo perdoné, esa separación se hace en paz y sigo adelante mirando qué me va ofreciendo la vida. Y quizá encuentro a la persona o encuentro las cosas que en verdad son para mí y que son compatibles. Tengamos en cuenta esto, mis queridos amigos, y pensemos qué tanto nosotros hemos limitado nuestra capacidad de perdonar por el temor de que tengamos que generar reconciliación. Si nosotros lo evidenciamos así, replanteemos estas dos palabras. Puedo perdonar sin necesidad de llegar a una reconciliación, a una conciliación. Y que eres tú quien ganas, no por agresivo, no por ser el más fuerte, no por gritar, no por transformar tu vida en otras cosas para maltratar, sino para que al soltar puedas seguir caminando con las heridas sanas, cicatrizadas.
porque nos encontraremos con nuevas personas y otras situaciones que pueden generar también heridas. Hay que tener el valor del perdón como parte del equipaje en el camino de la vida. Muchas gracias, Dios los bendiga.